quisiera comentarles, preguntarles algo. Cuando, por ejemplo, una persona va a un spa, ¿qué es lo que espera, no? Tal vez espera salir pues renovado, ¿no? O sea, la gente que va a estos lugares, pues la expectativa es que vas a salir sintiéndote pues mejor, ¿no? Más sano, más, no sé. Cuando va alguien a un gimnasio, ¿qué es lo que espera cuando sale de ahí? Pues que salga más trabado, ¿no? Más fuerte. Cuando va a un restaurante, ¿qué espera alguien? ¿Qué esperan ustedes? Pues también más, más empanzonado, más lleno, bueno, más fuerte, como dicen algunos, ¿ok? Y así sucede, así en cada evento, cada lugar al que nos involucramos, al que vamos, al que asistimos, tenemos una expectativa de que algo va a salir, algo va a producir, algo va a resultar. ¿Y ustedes qué creen que deberíamos de esperar cuando venimos a la congregación, a un lugar de culto, a una quejilá? ¿Qué deberíamos de esperar? Bueno, más bien, ¿qué esperan ustedes? Si cuando sales del restaurante esperas salir con la panza llena, si cuando sales del gimnasio, pues con más músculo, si sales del spa, pues más rejuvenecido, ¿qué esperaremos de una congregación? ¿O qué esperas tú? Más conocimiento, fortalecido espiritualmente, felices dicen aquí, ¿qué más? Esperanzados. Ok, ser un mejor hijo. Yo creo que hay una respuesta que nos da el apóstol Pablo cuando dice: transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces yo creo que una de las intenciones más importantes por las que tú debes de estar aquí es considerar que Dios quiere transformarte, que Dios quiere que tú vayas renovando. O sea, esa renovación viene por medio de la transformación de nuestro entendimiento. ¿Y cómo logramos la renovación de nuestro entendimiento? A través de la palabra de Dios. Entonces el propósito no es solo salir con conocimiento, más feliz, más fortalecido espiritualmente. Claro que eso es importante, pero lo más importante es que sepas que Dios quiere cambiarte. O sea, Dios quiere transformarte, pero no te puede forzar. O sea, no te va así a agarrar como con las manos y darle la forma hacia la fuerza, sino va a esperar a que nosotros nos amoldemos, a que nosotros seamos arcilla fresca en sus manos y podamos tomar la forma que Él desea. Entonces, el deseo de estar aquí es ese, y a través de la palabra vamos aprendiendo cómo Él espera que nosotros vivamos. Y quisiera que retomáramos en el capítulo 14, versículo 1, lo que dice ahí. Dice: hijos sois del Señor vuestro Dios. Así empieza este capítulo. Y alguien dice amén. Amén, ok. Hijos son del Señor vuestro Dios. Entonces todos estamos de acuerdo, somos hijos de Adonai, del Eterno nuestro Dios. Y esta expresión de somos hijos de Dios, somos hijos del Rey, somos hijos del Altísimo, se puede entender de muchas maneras, y en muchos casos se lleva al punto como de pensar: hijo, si tú eres hijo del Rey, entonces nada malo te pasará. Si tú eres hijo del Rey, no debes de padecer. Si tú eres hijo del Rey, todo esto debe ser tuyo. ¿Se acuerdan a quién se le propuso estas tres cosas que estoy planteando? A Yeshua. O sea, el planteamiento de Satanás era hasta cierto punto lógico, porque dijo: si tú eres hijo de Dios, entonces no debes de padecer hambre, no debes de tener ningún temor, no tienes por qué sufrir, todo te tiene que venir dado, o sea, todo esto se te va a dar, en fin. Entonces son expectativas que no quiere decir que no se puedan dar, pero no debe de ser la prioridad. Entonces el hecho de ser llamados hijos de Dios es: tenemos que aprender a ser hijos de Dios. Aunque tú tengas una criatura, por ejemplo, como el caso de Paulette, que está por nacer su bebé, o sea, ese bebé tiene que aprender a ser hija. Y cada uno de nosotros tenemos que aprender a ser hijos de Dios. Entonces, el Eterno nos ha adoptado y su intención ahora es enseñarnos a vivir de acuerdo a ese apellido, por decirlo así. Entonces, para eso está la Escritura, y el capítulo 14 es, creo que muy contundente. Dejamos un poquito atrás los relatos, la parte narrativa del libro, y nos enfocamos ya en algo un poco más concreto, digamos, en un poco más de alimento más sólido, que son mandamientos específicos, que son mandamientos concretos y acciones que nos tienen que llevar a transformar nuestra manera de vivir. Y la primera que vimos es la cuestión emocional en una situación trágica, como en el caso de aquí dice: no os sajaréis, no os raparéis por causa de un muerto, porque tú eres diferente. Entonces eran costumbres que se practicaban
pues desde Egipto muy posiblemente, y en la tierra sobre todo de Canaán, de situaciones así. Hoy en día se sigue practicando entre los musulmanes estas situaciones así extremas de cortarse y de arrancarse el cabello y cosas así. Entonces, el Eterno nos ha dado un espíritu por el cual tenemos que ser llevados, y ese espíritu es un espíritu de dominio propio. Y después toca un tema, y yo les decía que este capítulo toca 3 temas que pueden ser difíciles. Uno es las emociones, otro es el estómago, el apetito, y el tercero tiene que ver con el dinero. Entonces, híjole, pues ahí son como puros ganchos al hígado, los 2 temas finales para algunos, y espero que no lo sea para todos, pero pues es algo que tenemos que abordar de acuerdo a la palabra. Y veíamos este tema tan interesante que es: ¿qué quiere Dios que comamos? ¿Y qué considera Dios alimento? Entonces, yo quisiera ver si se aprendieron estas 2 razones para poder considerar algo como un alimento. ¿Quién se acuerda de estas 2 razones que pueda decir que en la Biblia están para decir, esto sí me lo puedo comer? 2 razones por la palabra que nos dice la Escritura que por ellas podemos considerar algo como alimento. Por la palabra de Dios, dice, y por la oración es santificado. O sea, la palabra de Dios, 1 Timoteo 4:5, te dice qué es alimento y qué no es. No si es comestible o no, porque hay muchas cosas que son digeribles, comestibles, pero no son alimento. ¿Sí me explico? Entonces, tú te puedes comer a lo mejor una silla y a lo mejor no te hace daño, pero eso no es un alimento. Y así hay muchas cosas que incluso son chatarra. Y empieza hablando de este tema en el versículo 3 cuando dice, nada abominable comerás. Y la razón de ser abominable es, decíamos que no es que sea para ti. ¿Se acuerdan? Porque vimos algunos ejemplos de, bueno, ¿y qué es abominable? ¿No? Abominable pues puede ser, decíamos, a lo mejor un perro, o a lo mejor una tarántula, o no sé, a lo mejor un alacrán o un escorpión, o unos gusanos. Y bueno, los que no desayunaron, aguántense las ganas. O decíamos aquí un helado de larva fresco, pero para algunos es abominación eso, pero para otros esto puede ser una abominación, porque pues comerte una hamburguesa de carne de res, dicen, esto es una total profanación, ¿cómo crees? Esto está súper mal. O tal vez alguien que está casado con la filosofía vegana, dice, o sea, esto es una atrocidad, ¿no? Esto es una cosa horrenda, ¿cómo vas a comerte esto? Pedazos así de carne y todo, no. Entonces la conclusión es, ¿qué es abominable? ¿Quién define qué es abominable? Porque si no entendemos el primer versículo, todo lo demás pues ya va a ser irrelevante. Entonces dice, nada abominable comerás. Entonces no depende de la cultura, no depende de la sociedad, no depende de mi propio gusto, depende de lo que dice Dios que es abominable. Y este es un tip muy importante porque algunos niños, que yo les llamo los niños kosher, que algunos han nacido con esta bendición, de que tal vez desde el vientre, pues ya les tocó que su propia mamá ya no ingirió nada de estas cosas. Y tal vez otras que marca la Escritura. Pero algún día sus hijos van a estar tal vez delante de un bubulubo o delante de un osito, ¿cómo se llaman estos? Panditas. Y lo va a probar y decir, híjole, el cerdo es buenísimo, o sea, ¿por qué será el cerdo tan malo si es riquísimo? Porque finalmente eso es algo que está prohibido. Ahorita vamos a ver algunos detalles de por qué digo esto. Entonces no se trata de si sabe rico o no, no se trata de si es saludable o no. Y yo les decía, no quiere decir que no lo sea, si es saludable lo que nos dicta Dios, por supuesto, pero no es la razón más importante. La razón más importante es obediencia y entender que confiamos en lo que Él ha dictado. Entonces aquí ya es un asunto muy personal. O sea, si tú ya no confías en Él, si tú crees que tu criterio, que tu nutriólogo, que tu doctor, que quien quieras, te dice que está bien comerlo, entonces ya es algo que tú tienes que resolver con Dios. Y esa es la idea que tenemos que tratar de hacerle entender a nuestros hijos en momentos así, en momentos en que tú no los vas a poder estar cuidando de qué comen o no comen, ¿no? Porque se van a la escuela o tal vez a algún otro lugar. Y pues ahí se pueden cambiar dulces o comida con otro niño o en cualquier momento se puede dar esta situación.
Y ellos tienen que tener muy claro por qué es que no debemos de hacerlo. Pero no lo van a tener claro si tú no lo tienes claro. Entonces, por eso mi énfasis siempre termina siendo en, hey papá, o sea, tú tienes que vivirlo primero y ya después automáticamente casi se va a dar poderlo transmitir a nuestros hijos. Entonces, ¿qué es abominable? Simplemente lo que dice Dios que es abominable. Entonces, saquemos de nuestra idea los conceptos de si es saludable o no, si es bueno o no, si es rico o no, si se come aquí o se come allá. Va mucho más allá de eso. Ajá. Y por supuesto que es saludable porque el Eterno dice que cada mandamiento va a traer una bendición. Y bueno, vamos a enlistar estos animales que marca la Escritura. Específicamente dice, versículo 4, Deuteronomio capítulo 14, verso 4, dice, estos son los animales que podréis comer: el buey, la oveja, la cabra, el ciervo, la gacela, el corzo, la cabra montés, el íbice, el antílope y el carnero montés. Entonces, prácticamente estos animales, en su mayoría, son animales que han logrado ser domesticados o que en su mayoría nacen, vamos a llamarlo así, en un contexto de una granja o en un contexto familiar. Ahorita nosotros pues, se nos hace raro que alguien vaya y diga, mira, te presento mi íbice o aquí está mi gacela, ¿no? Pues, más bien mi perro, mi gato, cosas así, cosas que pues en ese tiempo era poco común que se tuvieran. Pero esto era lo común en una familia, sobre todo los 3 primeros animales, era muy común porque pues, era la fuente de alimento y de otros recursos que se utilizaban también. Entonces, estos son los animales que marca la Escritura. Ajá, algunos otros, bueno, pues eran más silvestres, sin embargo, también eran capaces de poderse tener en algún momento en casa. Y hay algunas características que no son casualidad de estos animales. Y entre ellas es que estos animales, por ejemplo, no desgarran a sus presas, si en el caso de que se viesen en peligro, que se tuvieran que atacar, no tienen garras, no tienen músculos desarrollados, realmente no tienen un sistema de ataque como tal, más bien es un sistema de defensa que prácticamente todos tienen en común, que son los cuernos. Ajá. Pero los cuernos no son precisamente como, a ver a quién mato, sino más bien como defensa. Ajá. Son animales que más bien por naturaleza tienden a huir cuando sienten peligro, cuando están tratando de ser acechados. Entonces, prácticamente es todo lo que pueden llegar a ser, en el mejor de los casos, pero en su gran mayoría son animales hasta cierto punto más tranquilos. Tienen las patas generalmente anchas, que le llaman cascos, que les sirven para poder caminar entre el campo y poder ir pastando. Ajá. Y pues a diferencia, por ejemplo, de los animales como los felinos, no tienen colmillos, no tienen garras, no tienen ese tipo de sistemas de ataque. Entonces, realmente no hay tanta ciencia, vamos a ver algunos otros detalles de por qué el Eterno lo hizo así, pero estos son básicamente los que están aquí, los que se pueden comer en cuestión de los mamíferos, de los cuadrúpedos. Y hay gente que dice, híjole, entonces no puedo esto y esto. Pero créanme que la variedad alimenticia no está en la variedad de animales, sino, y esto no me va a dejar mentir algún chef de aquí, sino en la variedad de cómo tú preparas el alimento. Ajá. Esa es la idea. O sea, la idea del vasto mundo alimenticio que creó Dios no está en la gran cantidad de alimentos que puedas o no comer, sino en la manera de prepararlo. O sea, el mismo animal lo puedes comer de muchísimas maneras y es donde está la riqueza. Y esa es una parte linda que Dios le permite al hombre asociarse con él y crear algo que en su naturaleza tiene una forma y que lo puede hacer mejor. Entonces es algo único que Dios le dio al ser humano como un regalo. Entonces dice, bueno, yo te doy estos animales, pero a ti te voy a dar la capacidad de prepararlos de diferente manera. Pues que si en caldo, que si asados, que si en bistec, que si molido, que no sé, o sea, ustedes ya sabrán cómo. Esa es la riqueza del alimento que el Eterno nos dio. No en decir, hay 2.800 especies en el mundo animal, puedes comerte todas. No, la idea de Dios no es limitarnos en eso, sino al contrario, sino crear en el hombre la idea de cómo puedo hacer las cosas mejor, cómo puedo preparar mejor. Es lo mismo que con los cereales. O sea, Dios le dio el trigo, por ejemplo,
Y no quiere decir que te vas a comer el trigo así y ya, eso es todo lo que Dios nos dio. No, sino que de ahí vas a preparar y hacer muchas otras cosas, otros platillos que el Eterno creó para bendición. Y bueno, fíjense, otras características para poder aprobar a estos animales y poderlos comer. Dice, todo animal y de todo animal de pezuñas que tiene hendidura de 2 uñas y que rumiare entre los animales, ese podréis comer. Pero estos no comeréis, entre los que rumian o entre los que tienen pezuña hendida, camello, liebre y conejo, que estos 3 animales eran muy comunes ahí en la tierra de Israel. El camello, la liebre y el conejo. Dice, porque rumian, mas no tienen pezuña hendida, serán inmundos. Dice, ni cerdo, porque tiene pezuña hendida, mas no rumia, o será inmundo. De la carne de estos no podréis comer, ni tocaréis sus cuerpos muertos. Entonces, el cerdo justamente es un animal que pone como ejemplo de lo que es una pezuña hendida o separada, porque pues justamente se ve la separación muy, muy clara. Pero no tiene las 2 características, entonces tiene que cumplir ambas. Debe de rumiar, que es este ejercicio que hacen, por llamarlo así. Por ejemplo, la vaca es muy común verlo, ¿no? Cómo mueve y mueve y mueve su boca de una manera muy particular. ¿Qué es lo que está haciendo? Está como mascando el alimento que lo regurgita, lo regresa del estómago y lo vuelve a sacar y lo vuelve a sacar y lo vuelve a sacar. Entonces está una y otra y otra y otra y otra vez. Es curioso porque en cuestión de la palabra dice que uno debe de meditar y la palabra tiene que ver como con rumiar. Meditar la palabra es como rumiar la palabra. ¿Qué quiere decir? Que la estás como procesando, digiriendo, saboreando, o sea, estás comiéndola poco a poco. Entonces lo que hacen estos tipos de animales que están mascando una y otra vez, lo tragan y luego lo vuelven a regresar. Entonces, bueno, pues, por eso Dios los hizo así. Cuando tienen agruras, de repente dicen, bueno, estoy rumiando ya, ¿no? Entonces las agruras es un poco eso, decir, órale, se viene el alimento y lo vuelves a marcar. Entonces estos animales están diseñados para eso, incluso tienen más de un estómago en algunos casos, para procesar de tal manera esto que pues prácticamente todo sea utilizable y no sea contaminante para él. Entonces todos los animales que vimos pues se alimentan de esto, se alimentan del campo, se alimentan de hierbas. Y en el caso, por ejemplo, del conejo, que también es un animal que rumia, pero no tiene la pezuña hendida, no tiene la pezuña separada. Entonces estas leyes son universales. ¿Por qué digo universales? Porque así te vayas a otro planeta a vivir un día. Dije, no, pues ¿sabes qué? Que descubrimos que hay vida en tal o nos tenemos que ir a otro planeta. Tú te llevas estas leyes y ya puedes saber comer donde sea. Aunque no entiendes el idioma, le dices, a ver, pues ¿qué animales? A ver, enséñame una foto, o lo busques ahí en Google o algo. Si no tiene pezuña hendida, no rumia, pues no me lo puedo comer. Una regla también general es un animal prohibido, también sus derivados son prohibidos. Es decir, por ejemplo, me refiero a los alimentos como la leche. La leche de un animal prohibido, también está prohibida la leche. Por ejemplo, no sé, la manteca del cerdo o la leche de la burra o cosas así, tampoco se permiten. Y bueno, encontré una información que me impresionó muchísimo, que creo que les había platicado un poco de ella cuando estudiamos esto en Levítico 11, que lo vimos creo que un poquito más a detalle, pero quiero leerles de la fuente, que es un artículo de la revista Chabad Lubavitch, que salió hace algunos años, de por qué el Eterno es impresionante en lo que nos manda hacer y cómo esto es una evidencia grandísima de que esto no se le pudo haber ocurrido a Moisés. Esto no es una cuestión de una moda. Cuando Moisés estaba trazando esto, pues obviamente este conocimiento que hoy vemos no existía, no sabía lo que sabemos hoy de los animales, pero hoy la ciencia respalda lo que la Biblia dice. Y fíjense, dice, en la base del cerebro de los mamíferos hay un anillo de conductos sanguíneos y arterias que crea una especie de estación central para toda la sangre que fluye hacia el cerebro. O sea, como que toda la sangre llega a una base principal hacia el cerebro y de ahí se irradia hacia el resto del cerebro. Dice que en los humanos recibe el nombre de círculo de Willis y en los animales rete mirabile. Entonces, bueno, pues aquí es una imagen justamente de la parte central del cerebro y a dónde llega, es como una estación central donde se almacena ahí un poco la sangre y de ahí se distribuye. Dice, después, fíjense, y esto es lo impresionante, dice, en el estado normal,
la sangre fluye directamente al cerebro por ambas arterias, la carótida y la vertebral. O sea que al cerebro principalmente llegan por dos arterias, la carótida y la vertebral. Entonces, pues aquí va fluyendo la sangre y llega a esta estación como central, rete mirabile se llama aquí. Dice, en el momento de la shejitá es el término que se utiliza al corte que se le hacen a los animales para poderlos consumir. Es la manera de sacrificarlos, que básicamente es por medio del corte en el cuello. Dice, en el momento de la shejitá queda cortada la arteria carótida, que es la ruta central que lleva la sangre del cuello al cerebro, y en ese instante cesa el torrente sanguíneo hacia el cerebro. Baja la presión sanguínea rápidamente y el animal pierde la conciencia en menos de 2 segundos, lo que implica desde que ese momento en adelante no puede sentir ningún dolor. O sea, algo sucede que cuando se corta esta arteria, que es la arteria carótida, que está aquí en la lámina, esta otra arteria, que es la arteria vertebral, en lugar de que siga mandando sangre, quizás por la misma presión, hace que la sangre cambie de curso y salga. Entonces, bueno, esto es como que, ok, bueno, pues está muy interesante que esto suceda, pero ¿qué es lo impactante? Y les digo, es la evidencia de la inspiración divina, que en los animales kosher la arteria vertebral fluye en la arteria carótida. Dice, y al cortar la arteria carótida del animal kosher, su muerte sin dolor y en segundos, que ya vimos que aproximadamente son 2 segundos, porque al cortar esta arteria, la sangre deja de pasar al cerebro y el animal queda inconsciente para morir sin dolor y sin sufrimiento. Y eso trae implicaciones de salud, por supuesto, además de no ser cruel con los animales. Entonces, esto es impresionante porque a mí lo que me llamó mucho la atención es que animales, vamos a llamar a diferentes especies, tienen esto en común. O sea, ¿qué podríamos pensar que tienen en común un pollo así chiquito con una vaca? Oye, son totalmente diferentes, comen cosas diferentes, o sea, uno con otro aparentemente no tendría ninguna relación, y aquí hay una relación impresionante, y es su sistema circulatorio, la manera en la que Dios los diseñó es igual en esto. O sea que hasta en eso Dios estaba pensando, diciendo, yo no quiero que lo que tú comas te cargues con la conciencia de que, híjole, pobrecito animal, está sufriendo, es una tragedia, todo esto. La gente se tarda más tiempo en morir. 2 segundos, digo, a lo mejor a algunos se les hará mucho tiempo, a mí se me hace poco. Es increíble. Ahora, lo impactante además de esto es que esta es la diferencia entre los animales que Dios marcó como aptos, también se le llama el término kosher, y los no aptos. Dicen, los animales no kosher, la arteria vertebral y la arteria carótida están separadas y entran directamente en la estación central del cerebro. Dice, por esa razón, al cortar o degollar al animal no kosher, su muerte es dolorosa y de largo sufrimiento. Es decir, se corta la arteria carótida, pero sigue llegando sangre al cerebro y sigue llegando hasta que pues, el animal ya en un momento se muere. Entonces la muerte es efectivamente lenta y dolorosa. Y esto se da en los animales que Dios dijo que no se debían de consumir. ¿No les parece que tenemos un Dios impresionante? O sea, esto va más allá del entendimiento de cualquier persona de hace 100 o 200 años. O sea, imagínate hace 3.500 años, Moisés no sabía esto. Bueno, yo asumo que Moisés no sabía esto, pero no necesitaba saberlo, ni nosotros necesitábamos saberlo. Esto es solamente una evidencia más de que se den cuenta que Dios no se equivoca, de que Dios está en el control de todas las cosas. Así como hay razones científicas y médicas de otros casos como la circuncisión y como algunas otras situaciones que los días que guarda la mujer, en fin, en su periodo, o sea, aquí hay una evidencia mucho más grande para confirmar nuestra confianza, nuestra fe en el Eterno. Yo simplemente les muestro esto, no porque haga falta, porque sé que para muchos de ustedes no hace falta esto, sino para que nos maravillemos y nos demos cuenta que Dios no, como decía Einstein, Dios no juega los dados, o sea, Dios no hace las cosas de casualidad, sino hay un conocimiento mucho más allá, inspirado en divino, en la Escritura. Como les digo, ¿qué relación podría haber entre un pollo y a lo mejor un chivo, ¿no? O sea, como que animales muy diferentes entre sí, pero comparten esto exactamente. Dios los diseñó de una manera increíble y pues esto no puede venir de la evolución.
O sea, no puedes pensar que esto se hizo así por azares de la suerte o del destino del tiempo. O sea, esto es algo, un diseño perfectamente creado por el Eterno. Y bueno, sí hay razones médicas para no comer estos alimentos, por supuesto que las hay. Digo, para muestra basta un cochinito, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque bueno, es uno de los animales que más transmite enfermedades. O sea, hay una investigación que hizo un doctor, que si no me equivoco incluso creo que es musulmán, porque los musulmanes tampoco comen carne de cerdo, pero él es uno de los miembros más importantes de la Unión Mundial de la Salud, que reside en Canadá. Y él se metió a este tema de investigar por qué la carne de cerdo no. Ajá. Y bueno, da una cantidad de razones que son muy médicas y tal vez científicas, pero por ejemplo yo no sabía que la cantidad de ácido úrico, que es lo que forma la gota y todas estas cosas dañinas, el 98% se queda en el cuerpo del animal, del cerdo en este caso, y solo el 2% se elimina. Dice que el ácido úrico es el elemento principal de la orina y el 98% se queda en el interior del cerdo. O sea que dices, ay, o sea, ya cuando la empiezas a ver como que de la manera que te lo explica un médico, dices, híjole, pues no suena nada agradable ni aunque te lo ofrezcan de otra manera, ¿no? Y bueno, pues eso produce ácido úrico en la sangre y artritis y muchas consecuencias. Obviamente explica él también que la grasa del cerdo es la más difícil de digerir y de emulsionar en el sistema digestivo, y dice que hay algo muy curioso, dice que la grasa de cerdo se sedimenta en el cuerpo de acuerdo de la parte de donde se obtuvo, o sea que si se obtuvo de aquí, pues se viene la panza, ¿no? Entonces, dice, ahí la explicación, dice, si no lo crees, me dice, sal a la calle y ve a un montón de gente. O sea, que del pedazo animal que hicieron el bistec, pues esa es la parte del cuerpo a donde se va, muy posiblemente. Ajá. Y bueno, pues dice que los cerdos en general pueden transmitir más de 75 enfermedades. O sea que es un foco de enfermedades impresionante. Uno tapando a los niños que no saben enfermar y que la vacuna y que no le tosan y tal cosa así. Y imagínate, y este animalito, 75. Ahora, el apóstol Pablo dice, nada es inmundo en sí mismo. O sea, ¿qué quiere decir nada es inmundo en sí mismo? Que Dios todo lo creó con un propósito, tiene una razón de ser. No se trata de que ahora el cerdo es malo y hay que matarlos, o son satánicos y que por eso Yeshua les echó los demonios y que esa es la razón verdadera. O sea, no es de ahí, que por eso el jamón endiablado, no tiene nada que ver. O sea, simplemente lo único que tenemos que entender es, eso no es un alimento. Esa es la única razón. O sea, eso es todo. ¿Tiene otro propósito? Pues sí, ¿cuál? Pues no sé, o sea, ya habrá otras razones. No sé si sirvan de guardianes, no sé qué utilidad serán, o simplemente es alimento de otro animal. Pero el punto principal es, no es para consumo humano, es lo que te dice Dios. Y razones bíblicas hay y médicas también la hay. Incluso hay una característica muy particular del cerdo que también dije, wow, o sea, esto, de verdad que Moisés tampoco lo sabía. Y dice que es como una fábrica biológica, o sea, que tiene el potencial de producir enfermedades que causan epidemias y virus, particularmente que pueden afectar al hombre. ¿Qué quiere decir? Que la genética del cerdo es súper parecida a la del ser humano. ¿Por qué? Pues no lo sé. O sea, no tengo ni idea. O sea, no se sientan mal, si de, ¿qué onda? O sea, pero genéticamente somos muy parecidos a los cerdos. Entonces, como que en cierta manera lo que Dios te está diciendo es, o sea, tú te comes un cerdo, es como que pues, te andas comiendo un humano, o sea, como que por ahí anda. Porque genéticamente somos muy parecidos. Por eso las pruebas de cuestiones genéticas se hacen en cerdos primero. Porque si el cerdo la acepta, es casi seguro que el humano la acepta. Entonces, al ratito no duden que haya trasplantes entre cerdos y humanos, o sea, de que pues, el riñón o algo, o sea, porque son tan parecidos genéticamente. Es el único animal que tiene esa coincidencia con el ser humano. Es increíble cómo hizo Dios las cosas. O sea, para que dijo Dios, mira, para que en 2000 o 4000 años, cuando el hombre ya se sienta en la cúspide del conocimiento y diga, somos lo máximo, sabemos todo, no necesitamos a Dios, diga, ay caray, no, pues, ¿cómo pudo ocurrirse esto a Dios? Y de ahí dicen que viene la enfermedad esta de la gripe porcina, que derivó en la gripe aviar y en la gripe humana. O sea, una gran cantidad de situaciones de riesgo en la salud han sido por eso. No, todavía aguantan la pila. Pues bueno, son unas razones más. Vamos a seguir viendo qué otros animales.
Versículo 9 dice, de todo lo que está en el agua, de estos podréis comer, todo lo que tiene aleta y escama, mas todo lo que no tiene aleta y escama no comeréis, inmundo será. Entonces, bueno, no da una descripción muy amplia, pero sabemos a través de esta descripción que todos los mariscos, todos los crustáceos, todos los moluscos, todos estos animales, pues quedan totalmente prohibidos. ¿Razones hay? Por supuesto que sí. Les comentaba, creo que en alguna ocasión, que tuve la oportunidad de conocer a una oceanógrafa, sí. Es una persona que vino aquí a hacer una serie de prácticas profesionales y unas investigaciones justamente por su profesión y por cosas de la vida. Me tocó conocerla y un día yo le hice esta pregunta, le dije, oye, mira, fíjate que la Biblia dice que no se puede comer estos animales. Y me decía, pues no tenía ni idea que la Biblia dijera eso. Me decía, pero te voy a dar una información, te voy a investigar. Y esta persona era de Colima y se dedicaba a la investigación justamente marina y venía a hacer unas pruebas de todo esto. Y así en grandes rasgos, para no tomarme tanto tiempo, me decía, bueno, pues básicamente las escamas de los peces actúan como piel y es como protección justamente, ¿para qué? Para librarse de todas las impurezas que se puedan pegar, que se puedan adherir. Así como nosotros, si no lavamos nuestra piel y se adhieren y nos enfermamos, lo mismo sucede con un pez. Un pez que no tiene escamas es muchísimo más susceptible de adquirir enfermedades y tú de comértelas. Ajá. Entonces, esa es una de las razones interesantes de por qué. Y en el caso de los mariscos, del camarón, bueno, pues es un animal carroñero, tal cual. Es un animal que se alimenta de los desechos de los otros peces. Son animales que limpian el mar, incluso tienen ciertas similitudes, aunque ustedes no lo crean, con las cucarachas. O sea, tienen ciertas características de alimentación y de proceso, como los tienen las cucarachas, que nos pueden dar muchísimo asco. Por eso son marinas. Ajá, son ciertas características similares. En el caso, por ejemplo, de los ostiones, de las ostras, de todos estos que tienen un caparazón, ¿cómo se le llama esto? Son crustáceos, una concha. Esta persona me decía que es muy interesante porque son criaturas impresionantes, increíbles, porque son los únicos seres vivientes capaces de procesar y digerir, por decirlo así, los metales pesados, o sea, el petróleo, el mercurio, aceites, cosas que son totalmente mortales para el hombre, son capaces de procesarlo en su interior de esta concha y deshacerlo. O sea, no hay ningún ser que pueda hacer eso, en otras palabras. O sea, tú metes a un animal al aceite o al mercurio, a todo, y se muere. Pero esos animales no, estos animales lo absorben y lo transforman y lo deshacen. Entonces dice que ella ha registrado casos en los que el índice de toxicidad es tan alto en lagunas, dice pues, que debe estar hasta prohibido consumir cualquier animal de ahí. Pero bueno, pues no se hace porque es una pérdida económica. Pero si midiéramos los grados de toxicidad de esos animales, sería altísimo. Me dice que una persona no se muera es milagro. Dice, yo no como, dice ella. O sea, dice, yo no creo nada de lo de la Biblia, pero dice, yo eso sí me abstengo de eso, porque pues ella bien que sabe, dice, pues esto me mata. Entonces el resultado es que son altamente cancerígenos. Ese es el resultado así a grandes rasgos, además de que crean intoxicaciones y alergias. Entonces hay gente que se hace alérgica justamente por eso. Entonces, bueno, si de por sí somos muy susceptibles a enfermarnos, ven un cambio de temperatura y ya nos dio que garganta, que tos, o sea, todavía le echas tú, como dicen, leña al fuego, pues ¿para qué le buscamos? Y hay muchas opciones de animales kosher, por supuesto que las hay. O sea, también es una cuestión de buscar y de preguntar y de asesorarse y seguramente hay muchísimas opciones. Entonces, de hambre no se me mueren, no se preocupen, ¿ok? Bueno, dice el verso 10, verso 11, dice, toda ave limpia podréis comer, ¿ok? Y no especifica cuáles son las aves limpias, pero primero vamos a ver las que no son limpias. Dice, y estas son las que no podrán comer, el águila, y les pongo aquí algunas imágenes, el quebrantahuesos, el azor, que son muy parecidos, bueno, yo los veo muy parecidos. Dice el gallinazo, el milano según su especie, porque pues puede haber diferentes variedades. Dice todo cuervo según su especie, el avestruz. Y se dan cuenta, algunos son animales hasta un poco exóticos, ¿no? Son animales
que son difíciles de atrapar, son difíciles de cazar. Dice, ay, vamos a echarnos un caldo de Milano, ¿no? A ver, agárrate un huevo de avestruz, a ver si te deja, ¿no? A ver si se deja tranquilamente. O sea, quiero ver quién se echa ahí el tiro de, pues órale, ahorita o los cuervos pues también tienen fama justamente de ser muy, muy agresivos. Ajá, dice la lechuza, la gaviota, fíjense, la que es muy común en los mares, la gaviota tampoco es kosher. El gavilán, según sus especies, el búho, el ibis, el calamón, no es calamar, es calamón, ¿okay? Que es un ave. Bueno, tampoco el calamar. Dice el pelícano, el buitre, el somormujo. Aquí hay otras imágenes de estos otros. El somormujo, la cigüeña, o sea que los niños, los niños sí son kosher los niños, pero pues, la cigüeña no. Okay, dice la garza, según su especie, la abubilla y el murciélago, para rematar, ¿no? Por si a alguien se le antoja igual un bistecito de murciélago. Es que de verdad que, como dice por ahí el dicho, hay de todo en la viña del Señor, entonces también el murciélago, o sea, no vaya a ser en una de esas que está impresionante. Bueno, son 20, si no me equivoco, son 20 las que están aquí, si no, háganme el favor de contarlas y si no me corrigen, pero me parece que son 20 las que están aquí. Y las características son muy comunes en este tipo de aves, porque son rapaces, o sea, son aves de caza, son aves carroñeras, son aves carnívoras, vamos a decirlo así. Hay incluso de algunas de estas aves que se han llegado a comer niños, ¿no? En estos bosques de Rusia y de Ucrania hay muchos casos donde está un niño chiquito y llega este animal, las águilas, y se los llevan. Entonces son aves pues, que son peligrosas incluso si lo vemos en esa manera hasta para el ser humano. Entonces fíjense cómo es sabio Dios de que mira, no te la voy a complicar. O sea, Dios no quiere que el comer sea una cuestión de exponer y arriesgar la vida, como a veces tenemos la idea de los cavernícolas de que salían acá a matar a los dinosaurios o no sé a qué animales y de que pues, salían 10 y regresaban 5, ¿no? O sea, se comían a los 5 de paso. No, o sea, la idea de Dios no era ponerlo en la difícil, al contrario. Por la propia naturaleza del animal te está diciendo, estos son tan difíciles que además estos no son. Pero, híjole, no les encanta complicárnosla, ¿no? Entonces, bueno, la Torah no especifica cuáles son las aves limpias, pero hay una tradición que es aceptada universalmente de estas aves que sí son consideradas aptas, que es la gallina, el pato, el pavo, el ganso, la paloma, el palomino, que son animales que son domesticados o que son prácticamente mansos, o sea, son animales que los ves en granjas, o sea, están encerrados, se alimentan de grano, o sea, son alimentados por el ser humano incluso. Entonces, son animales que han sido alimento del ser humano durante milenios. Y lo contrario, estas aves pues tienen en muchos casos garras, decía otras características es que no tienen como una patita adicional. Muchos, por ejemplo, no sé si han visto la gallina que tiene como una patita arriba, así. Esa no la tienen en el dorso de la pata, estos animales no tienen, sino más bien tienen garras, así, para hacer eso, para desgarrar y matar. Ajá. Y incluso está comprobado que el estómago de estos animales secretan otras sustancias ácidas para poder descomponer este alimento. Por cuanto se alimentan de carne cruda, de animales en descomposición, la manera de digerir eso tiene que ser mucho más fuerte. Entonces, por eso es que el sistema digestivo de estos animales también es diferente al de los otros animales, de las otras aves. Y otra regla general es los huevos de un animal prohibido también son prohibidos. Entonces, bueno, no me como el avestruz, pero me como el huevo y ya con este desayunamos todos. No, o sea, si el ave está prohibida, el huevo también está prohibido. ¿Ok? Entonces dice el verso 19, todo insecto alado será inmundo, no se podrá comer. Verso 20, toda ave limpia podréis comer. Entonces, bueno, el contraste. Y aquí mete el caso de los insectos, que en Levítico da algunas características, refiriéndose a aquellos que tengan 6 patas, pero 2 de ellas que sirvan específicamente para saltar. Entonces no es tanto el hecho de que ande volando, sino que vuela y salta, como el caso de los saltamontes, justamente la langosta, pero no es la langosta de mar,
la langosta que comía Juan el Bautista, el chapulín colorado también es kosher. Todos estos son kosher porque tienen estas características particulares, de que tienen 6 patas, pero 2 de ellas les sirven para saltar. Y luego el verso 20 repite, toda ave limpia podéis comer. ¿Por qué como que lo repite? Por si alguien dice, bueno, tal vez los insectos como vuelan son aves, dice no, o sea, particularmente solo los limpios. Y dice, ninguna cosa mortecina comeréis. Al extranjero que está en tus poblaciones la darás y él podrá comerla o venderla a un extranjero, porque tú eres pueblo santo al Señor tu Dios, no cocerás al cabrito en la leche de su madre. Bueno, aquí no está diciendo, ¿sabes qué? Dale todo lo podrido a los extranjeros, es que sí se lo coman. O sea, suena un poco confuso el pasaje, como que dice, pues todo lo mortecino, híjole, pues ¿cómo le hacemos? Pues dáselos a estos cuates, pues ellos como ni saben, pues hay que se mueran, ¿no? Dales el murciélago, lo que sea, se los pones empanizados, ni se van a dar cuenta. O sea, no está diciendo eso. Aquí dice que la palabra mortecino tiene que ver con cadáver, aunque también se puede traducir como carroña. Lo más correcto sería traducirlo aquí como un cadáver. ¿Y a qué se refiere? Que si uno de tus animales que son aptos muere, no se debía de comer. Esa es otra regla de los alimentos de estos animales, que sí se permiten, que tenían que ser sacrificados. Entonces, si iban por el campo y se encontraban una oveja ahí muerta, decían, ay, mira, perfecto, ya no tenemos que matarla. A mí que no me gusta eso de la sangre, ya nos hicieron el favor, ¿no? Un tigre o alguien le dio un zarpazo, ahí está. No, dice el Eterno, ningún animal que encuentres muerto te lo puedes comer. Entonces, si de repente tú te levantabas en la mañana, ibas al establo o al redil y, híjole, ya se murieron 2, bueno, pues ya no los comemos. No, porque no sabes por qué murió. ¿Por qué podría haber muerto un animal? Pues envenenamiento, enfermedad, o sea, algo que no está funcionando bien, por eso se murió. Tú te lo comes, te comes eso también. Entonces, por eso es que no se debía de comer un animal encontrado muerto o que hubiese muerto, simplemente así. La idea es que se tenía que sacrificar, se tenía que cortar el cuello del animal y saliera esa sangre contaminada o esa sangre que tenía. Entonces, aquí la idea es, bueno, si un animal así muere, pudieras considerar dárselo, pero no es un mandamiento que implique hacer. Sí, suena raro, pero no quiere decir que por obligación tengas que hacerlo. Híjole, vino la epidemia, mató a todos, pues bueno, ¿sabes qué? Pues a ver cómo nos deshacemos de ellos y ahora los vendemos. No. Simplemente la idea es, tú eres diferente, tal vez ellos puedan hacerlo en sus campos, en sus cultivos, en lo que tengan, eso es cosa de ellos, pero tú eres diferente. Por eso, ¿cómo cierra esta sección? Diciendo, porque tú eres pueblo santo al Señor tu Dios. Y apréndete esto. Es más, yo te digo, vamos a repetir eso. Tú eres pueblo santo al Señor tu Dios. Tú eres pueblo santo al Señor tu Dios. Tú eres diferente, o sea, ya está la idea. Nunca vas a poder ser como los demás, nunca. Ya, lo siento si rompí tu ilusión. Pero es mejor aceptarlo y digerirlo, o sea, es mejor de una vez así, porque a veces esa es la única respuesta. Esa es la única manera de entender y explicar las cosas. Es decir, simplemente porque tú eres otra cosa. Entonces, pues sí, sabrá muy rico algunas cosas, yo no digo que no, pero la razón no es por eso, es porque tú eres otra cosa, tú eres diferente. Y aquí se da este controversial pasaje que dice, no cocerás al cabrito en la leche de su madre. Que bueno, de este versículo se deduce y se derivan los rabinos que está prohibido comer carne con leche. También dicen que está prohibido tener provecho alguno de esta mezcla. Y también dice que está prohibido cocinar carne con leche. Aunque no te la comas, también está prohibido cocinarla en los mismos recipientes. Y esto dice, bueno, estos 3 se deduce porque se repite 3 veces este pasaje en particular. Y lo dice en diferentes contextos. Aquí lo está hablando en el contexto de estos alimentos, pero yo creo que precisamente si lo dice aquí hasta el final es por una razón. ¿Por qué lo dice hasta el final? Porque hace como una especie de paréntesis diciendo ninguna cosa mortecina comerás, al extranjero se la darás, tú eres diferente, bla, 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 para que no haya justamente esa confusión pensando que comer o un cabrito o comer carne y lácteos esté prohibido. O sea, si lo hubieran listado dentro de todos los animales, pues eso pudiera hacer pensar de, oye, sí es cierto, sí está prohibido
sacar beneficio de una mezcla de esto. O está prohibido cocinar en el mismo sartén carne y después huevo con queso o algo. Ajá. Por el hecho de ponerlo al final, más bien para mí es la evidencia de que no está hablando de alimentación, sino de otra cosa. Y encontré una información muy interesante. Hay unos textos que se llaman los textos de Ugarit. Ugarit fue una ciudad de lo que hoy es la ciudad de Siria, al norte de Israel, que justamente en la época de Moisés y antes fue una ciudad muy próspera, fue como una capital de esa región, en donde era muy famoso porque era una ciudad cosmopolita y era una ciudad que rendía el culto a Baal. Y es muy interesante porque algunos arqueólogos y algunos historiadores dicen que es tan importante estos textos casi igual o hasta más que los rollos del Mar Muerto. Porque hay ciertos paralelismos de hechos de la Biblia con estos textos, se llama textos de Ugarit. Ajá. Y incluso hay ciertas prácticas documentadas de esa ciudad que están puestas en la Biblia. Entonces, ¿qué quiere decir? Que las cosas que escribió Moisés, seguramente pensando en el contexto, pues, aterrizándolo en ese momento, pensando en lo que ellos iban a enfrentar cuando llegaran a esos lugares. O sea, eso era lo común en ese lugar, en esa tierra. Y es curioso porque en los textos de Ugarit dice, por ejemplo, que una práctica común de los muertos era que se laceraban, que hacían pues actos de inmoralidad con animales, de adulterio, de cocer a los cabritos en las leches de sus madres. O sea, que era una práctica de fertilidad. Entonces, por eso el Eterno le dijo, tú no vas a hacer eso. O sea, tú no vas a hacer eso porque tú eres diferente. Yo voy a dar la fertilidad de tus campos, pero porque tú los vas a consagrar a mí, ¿cómo? A través de la primicia. No a través de un ritual de cocer al cabrito en la leche de su propia mamá y regaban con eso el campo y decían, ahora sí Dios va a prosperar esto. Entonces, o sea, no creo que es casualidad que incluso ciertas cosas que están marcadas en la Biblia están marcados en esos textos. O sea, que Moisés, Josué y toda esa gente conocía lo que hacían ahí. Es como si tú le escribieras una serie de advertencias, de prohibiciones a tus hijos que van a ir a Estados Unidos y dicen, es que en Estados Unidos hacen esto y esto y esto, porque tú sabes que eso se vive allá. Entonces, por eso que el Eterno mandó esto, justamente. Y pues, ¿qué otras prohibiciones hay en el tema de alimentos? Pues está prohibido comer sangre, está prohibido comer algún animal estrangulado, o sea, que lo hayan así ahorcado. Está prohibido comer algún miembro de algún animal vivo, eso de la mano del mono y que no sé qué, o sea, está prohibido. Y pues básicamente, generalmente es eso. Está permitido pues las verduras, las frutas, siempre y cuando estén limpias, desinfectadas. Pues prácticamente ese es el tema con respecto a la alimentación. Entonces la razón es, tú eres un pueblo santo, tú eres diferente a los demás. Por eso Dios te ha dado una dieta diferente. Y es un poco como los atletas, ¿no? O sea, los atletas de alto rendimiento, los que ya son parte de una selección o que representan a un país, ¿ustedes creen que les van a dar de comer lo mismo que a los que están ahí en tercera división o no sé en qué lugar ahí, que son cualquiera, que se van a comer ahí los tacos del metro afuera? Pues no, o sea, ¿cómo crees? O sea, si los ven haciendo eso, ¿qué creen que les diga el entrenador? Pues los regañan, o sea, les dicen, oye, tú no te puedes desvelar, tú no puedes tomar esto, tú no puedes comer esto, o sea, tú tienes que estar al 100%. Entonces tú eres parte de un ejército de Dios. Dios te quiere al 100% a ti. Y parte de estar al 100% es la alimentación. Así que considérenlo por muchas razones. Y vamos a ver ahora otro tema que tiene que ver también con nuestra manera en la que Dios nos santifica y nos hace ser diferentes. Vamos al versículo 22 y vamos a cerrar esta sección con esto. Dice, indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Ajá. Entonces, fíjense, dice, indefectiblemente diezmarás. ¿Indefectiblemente qué es? Como sin excusa, sin falta, sin pretexto. O sea, vas a diezmar. ¿Y por qué digo esto? Yo sé que a lo mejor no es el tema más agradable para muchos, el tema del dinero, incluyéndome tal vez a mí, pero finalmente lo enseña la palabra. Y cuando nos dice indefectiblemente diezmarás, esto lo dice porque siempre va a haber razones para no diezmar. Y a lo mejor esas razones pueden ser muy buenas. Sí se podía tomar del diezmo, ¿sabías? Que tú podías usar el diezmo, pero tenías pues que reponerlo en la quinta parte adicional. O sea, un 20% más. Entonces pues ya te salía más caro, ¿no? Entonces no, mejor el diezmo y no más.
Cuando dice indefectiblemente diezmarás es porque va a haber razones para no diezmar. Sin embargo, Dios dice, bueno, no es si hay razón o no, simplemente tienes que hacerlo. Entonces, la razón principal por la que mucha gente no diezma hoy en día, ¿saben cuál es? Dicen, es que no me alcanza. O sea, y es real, pero ¿a quién le alcanza? O sea, es difícil que alguien diga, a mí me alcanza, o sea, me alcanza y me sobra. Es difícil que te sobre. Pero Dios no te dice, bueno, no es si te alcanza o no, sino si tú consideras que el diezmo es algo que es de Él, tu perspectiva va a ser diferente. Porque no vas a hacer tu presupuesto en base al 100%, sino en base a lo que es tuyo. Tú no puedes hacer un presupuesto con un dinero que no es tuyo. Yo no puedo estar pensando, híjole, me encantaría comprarme una tele con la quincena que va a ganar Raúl, o sea, decir, pues, eso no es tuyo, eso es de él, o sea, él hace su presupuesto, yo hago mi presupuesto, tú haces tu presupuesto, cada uno tiene que hacerlo con lo de cada uno. Entonces, a lo que voy es, tu presupuesto hazlo en base al 90%. Ese es tu 100%. Esa es la manera más sana de darte cuenta si te alcanza o no. Porque si no, siempre va a estar la situación de, híjole, ¿qué tal si no me alcanza porque no diezmo? Y luego se hace el círculo, pero no diezmo porque no me alcanza. Pero ¿qué tal si no me alcanza porque no estoy diezmando? Bueno, pero no puedo diezmar porque tampoco me alcanza. Entonces es así, el círculo es el nunca acabar. O sea, y de todas maneras te quedas exactamente en la misma porque tampoco te alcanzó sin diezmar. Y como algún día platicaba con alguien, me decía, mira, pues es el 10%, o sea, que alguien diga, hoy me quedo sin comer por el 10%, ya se más extremo. O sea, ya se más exagerado. O sea, es decir, bueno, si ya de plano, por ese 10% es la diferencia entre ser rico y ser pobre, o entre comer y no comer, pues quiere decir que hay algo que está saliendo mal. Entonces, bueno, aquí pues Dios el Eterno nos dice, indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año, todo lo que rindiere simplemente. Si fue poco, no es la cantidad, es cumplir lo que el Eterno dice. Verso 23, y comerás delante del Eterno tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer al Señor tu Dios todos los días. Esta es una referencia del segundo diezmo que ya hemos platicado de los diferentes diezmos. Este se llama Maser Sheni. El Maser Sheni es justamente eso, es un segundo diezmo que era dedicado o consagrado para las fiestas, para poder ir a Jerusalén, para poder participar en ellas. Hoy en día en nuestro contexto, pues para poder comprar el boleto, para poder comprar la casa de campaña o para poder comprar el vino o no sé lo que se requiera para la fiesta, para eso. Dice el verso 24, dice, y si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo por estar lejos de ti el lugar que el Señor tu Dios hubiera escogido para poner en él su nombre, cuando el Eterno tu Dios te bendijere, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano. Vendrás al lugar que el Señor tu Dios escogiere y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra o por cualquier cosa que tú deseares. Y comerás allí delante del Eterno tu Dios y te alegrarás tú y tu familia. Y no desampararás al levita que habitar en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. Entonces, bueno, aquí fíjense, este pasaje también es interesante porque nos muestra algo práctico. ¿Qué sucedía si alguien quería diezmar? No sé, tuvo una cosecha de, vamos a pensar, 1000 kilos de trigo. Dice, bueno, pues el diezmo de 1000 serían 100. ¿no? Entonces, imagínate, a ver, pues, ¿sabes qué? A ver, chavos, pues cárguense los costales de a 100 kilos, pues de a 10 kilos cada quien, nos vamos hasta Jerusalén. Pues, o saca los burros, o saca las carretas y se hace complicado. Entonces, ¿qué dice? Bueno, pues para no hacer toda esta situación más difícil, la vendes, tienes el dinero en tu mano, te lo guardas y llegas allá y lo cambias justamente por lo que tú desees. Entonces, este es un principio muy interesante porque nos muestra que finalmente hay quien dice, bueno, es que el diezmo solo es el animal o solo es el grano, pero aquí no, aquí vemos que realmente es un trueque lo que se está haciendo. Y aquí por una cuestión práctica, finalmente lo estás cambiando por moneda y la moneda se convierte en producto o el producto se convierte en un animal o un animal se convierte en lo que sea. Finalmente el dinero es el medio o es el resultado
del esfuerzo de tu trabajo. Entonces, la idea del diezmo es que es el resultado de algo que tú trabajaste. Que en este caso, el resultado de tu trabajo y de tu esfuerzo, ¿cuál es? Pues un depósito, un cheque o un dinero, o sea, eso es. En ese tiempo, pues era, pues a lo mejor las vacas, las ovejas o lo que fuera, que se cambiaba por dinero y después se volvía a cambiar y se volvía a cambiar, y eso era lo que hacían los levitas. Ajá. Entonces, bueno, ¿cuáles son los propósitos del diezmo? Ya tocamos el tema, pero quisiera ver algunas razones y darles estas razones que están en la palabra del Eterno y que nos dice, una de ellas es el sostenimiento de la obra de Dios. Ajá. Sin ellas el tabernáculo y el templo no iba a poder seguir, o sea, así de simple y así de real. Entonces no hay manera de que subsistiera la obra si no había esta aportación. Y esto es así, o sea, como que a veces lo vemos muy espiritual en el tema de Dios proveerá, y Dios proveerá, y Dios proveerá, pero bueno, ¿y Dios proveerá cómo? O sea, ¿cómo proveerá? Bueno, pues a través de las personas. Entonces el sostenimiento de la obra del Eterno es algo que se tiene que seguir haciendo, haya o no haya un templo. Y el apóstol Pablo hace un uso muy interesante, y este pasaje, 1 Corintios 9, es interesante por el uso que hace de los pasajes de la Torá en un contexto de su época. Y a grandes rasgos lo que él dice es, el que vive del Evangelio, que viva del Evangelio. O sea, quien oficialmente esté llamado a hacer esto, tiene que vivir de él, o tiene derecho a vivir de él. Ajá. Y él cita el pasaje de la Torá que dice, no pondrás bozal al buey que trilla, el obrero es digno de su salario, en fin. Todos estos pasajes, entendiendo que la manera de hacerlo es a través de las ofrendas y de los diezmos, y es como se mantiene la obra. Hay un extremo, en algunos me tocó escucharlo y me doy cuenta que dicen, no, ustedes no de nada, finalmente Dios lo va a sostener. Pero pues ese es tal vez el otro extremo, decir, bueno, si no damos, pues ok, Dios lo va a sostener, pero ¿cómo? ¿Trayendo billetes del cielo o sea, alguien? Pues no. Entonces, la Torah finalmente y la fe es tangible, así como es tangible y visible la cuestión del alimento, también lo es la obra, también lo es el sostenimiento. ¿Qué otra razón nos da el Eterno para diezmar? Mostrar que efectivamente Él es el primer lugar de nuestro corazón. Y cito el mandamiento que se considera más importante de toda la Biblia. ¿Cuál es? Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. La palabra fuerza es la palabra meod, que implica también sustento o recursos. De hecho, hay otras versiones en hebreo que dice, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todos tus recursos. Entonces, como que el judío es más práctico en ese sentido, en la traducción hebrea lo ve más real, más tangible, decir, bueno, ok, el amor se demuestra. Y bueno, los que han estado enamorados o están enamorados y en aquellas épocas que querían conquistar a la esposa, pues ¿a poco no invertían? Pues que las florecitas, que la tarjetita, que las rosas y todo eso, pues eso es dinero, ¿o no? Entonces, es una manera de decir, te amo, pues aquí están las flores, aquí está esto, aquí está el otro. Hoy, ¿cómo le haces? Bueno, pues aquí está la leche, aquí está el huevo, aquí está la renta, aquí está todo. Pero finalmente, o sea, ¿ese es amor o no? Pues es amor, pero ¿cómo se demuestra? Pues en dinero, o sea, no hay de otra manera. Entonces tú no puedes decirle a tu esposa, te amo, pero no te voy a dar ni un centavo para la quincena, o sea, ahí pídele a Dios, o sea, pues no. Entonces, Dios quiere que le amemos de todas las maneras posibles. Y una de ellas es a través de los recursos. Dice el Proverbio 3, dice, honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Honra al Señor con tus bienes. O sea, está padre levantar las manos, cerrar los ojos y alabarle. Pero dice, pero también tus bienes es parte de ti. Y algo que me gusta mucho y yo lo veo así, es que ayuda a conducir a nuestro corazón hacia el lugar correcto. ¿Por qué digo esto? Porque Yeshua enseñó, donde esté tu tesoro, ahí va a estar tu corazón. Donde esté tu tesoro, ahí va a estar tu corazón. Yo les digo así, la cartera y el corazón están amarrados. Si a veces el chamaco rompe un juguete, no te duele porque se rompa el juguete, te duele por lo que te costó. O sea, porque dices, hijo, es que esto costó un montón. O sea, lo que me duele es eso. Lo que me duele es el codo. Entonces, somos así, somos seres que respondemos en donde ponemos nuestro dinero. Y no es falta de espiritualidad, o sea, no se crean así de que, ay, este cuate, no.
Así nos hizo el Eterno. Así dice que somos, así funcionamos. Y la manera entonces en la que nuestro corazón va a seguir adelante es donde está nuestra cartera. Entonces, si tú pones tu cartera en el lugar que Dios manda, tu corazón va a estar ahí. Y como les digo, la idea general es tú te tienes que desprender de algo que implicó un esfuerzo por obtenerlo. O sea, ya no pienses, ok, olvidémonos del dinero. Pensemos que no existe el dinero. Ya, desapareció la moneda, demasiado los billetes, todo es trueque, todo es una cosa. Si no hay dinero, ¿cómo podríamos diezmar? Ya ven que yo soy muy preguntón y luego me gusta andar imaginando cosas de, bueno, ¿y cómo podría ser así? Ok, si no existiera el papel, o sea, ya no hay ni un solo centavo, no existe eso. Pero tenemos que diezmar. ¿Cómo diezmarías? Pues decís, ok, pues puedo diezmar mi tiempo, diezmo mi tiempo, puedo diezmar mi esfuerzo, puedo diezmar tal vez mi trabajo. O sea, tienes que hacer algo y ese algo te implica un esfuerzo. Entonces, el resultado de tu esfuerzo se traduce en dinero. Eso es por lo que te pagan. Tú estás haciendo un intercambio de tiempo y esfuerzo por un cheque o por un dinero. Eso es a grandes rasgos. O a menos de que vayas al trabajo a jugar y bueno, pues también, pues ya, ¿no? Pero si te esfuerzas, es eso. Entonces, como no puedes diezmar de 10 gotas de sudor, pues diezmo una, ¿no? Porque fue un gran esfuerzo, ¿no? ¿Y saben quién tenía ese principio de darle a Dios algo que efectivamente nos cuesta? Bueno, hubo dos personas. Uno, David, ¿se acuerdan? O sea, David, híjole, tenía un corazón impresionante. Cuando se le ofreció que se le regalaran el terreno del templo, ¿qué dijo? No, porque yo no le voy a dar al Eterno, yo no le voy a dar a mi Dios algo que no me cueste. Entonces, no era que, o sea, era el rey David. Entonces se lo pudieron haber dado, dijo, o sea, le dijeron, aquí está, o sea, tú eres el rey, o sea, pues tómalo, al contrario, que yo di el terreno del templo, pues qué padre. ¿Y qué dijo? No, porque tiene que ser algo que a mí me cueste trabajo. O sea, no quiero cargar la bocinita chiquita, quiero cargar acá la grande, ¿no? O sea, tengo que sudar aquí, o sea, si no, pues si nada más llego y ya está acomodado todas las sillas y todo, pues ya, o sea, siervo inútil. Entonces dice, no, o sea, tiene que costarme trabajo, tiene que ser algo que implique algo de lo que yo me tenga que desprender. Si tú no te desprendes de una parte de ti, no es algo que le agrade a Dios. Entonces, no importa el dinero. El otro ejemplo es el de esta mujer viuda. ¿Se acuerdan que dio 2 blancas, que dio 2 moneditas? Y que dijo Yeshua, esta mujer dio más que todos, porque ellos dieron de lo que les sobraba. Eso no era desprenderse. Ella dio de todo lo que tenía. Eso es lo que Dios quiere de ti. Entonces, olvídate de la cantidad, olvídate del dinero. Simplemente considera, Dios quiere que tú le des algo que te cueste. No hay de otra. No hay una ofrenda si no te cuesta. Ajá. Híjole, pues aquí está fuerte porque aquí nos hace pensar a todos. Es fácil servir a Dios cuando no nos cuesta trabajo, cuando no nos implica un desembolso fuerte, cuando no nos afecta en nada, pues entonces qué padre está servir a Dios. Pero la verdadera ofrenda viene ahí y dice el verso 28, al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades, ¿no? Y aquí es donde se confunden algunos, dicen, bueno, entonces cada año y aquí dice que cada 3 años. Bueno, aquí se refiere al maser aní, que se le llama el diezmo del pobre. El diezmo del pobre era el que se daba cada 3 años y se acumulaba con la idea de apoyar a la comunidad necesitada. Dice, y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiera en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que el Eterno tu Dios te bendiga en toda la obra que tus manos hicieren. Entonces, este es parte del plan de ayuda social del Eterno, era también a través de los diezmos. Cuando el Malaquías dice que venid y trae los diezmos al alfolí y que se llenan mis cámaras, se refiere a ese diezmo. Entonces había almacenes que construyó posiblemente desde que se hizo el templo, los Salomón, para que saben que aquí traigan todo, para que por lo menos cada 3 años la gente se pudiera ayudar y salir de una situación difícil. Que se me hace increíble, lo vamos a ver la próxima semana con el favor de Dios, en el capítulo 15, cómo Dios todo lo que planea es increíble en la cuestión de la ayuda social, en la cuestión de cómo Dios quiere que salgamos de los problemas financieros y de cómo se vive la hermandad en una comunidad real. O sea, más allá de voy a orar por ti,
cómo los mismos mandamientos te llevan a tener que hacerlo. Ajá, y cómo Dios quiere pues, que todos estén en la mejor condición posible, porque pues, obviamente no era el plan, porque aquí más adelante vamos a ver, no era el plan de que hubiera, como dice, menesteroso o mendigo entre el pueblo, sino que al contrario, que fuera un pueblo que era llamado, a tener dominio sobre muchas naciones, a pedir, a dar prestado y no tomar prestado. Entonces, bueno, vamos a ver ese tema que es muy interesante. Yo digo, ay, cómo, ya hasta me gustaría lanzarme de diputado. Ay, oigan, les tengo una propuesta bíblica de cómo podemos solucionar toda la pobreza, por lo menos de la ciudad. Bueno, a ver si me hacen caso, por lo menos la voy a mandar, aunque sea ahí por correo. Dice, mire, pues consideren esto es lo que dice la Biblia que se tendría que hacer, y yo creo que funcionaría. Yo creo que aún en la gente no creyente funcionaría, porque o sea, es algo que las leyes de Dios son universales y que se terminan con cumplir. Pero bueno, una parte de ese plan era cada 3 años, ¿sabes qué? Pues vamos a juntar ese diezmo, así a juntar todo lo que se reciba, un tercer diezmo, y entonces vamos a ayudar a la gente que más lo necesita, a ayudarlos a elevar su nivel de vida o lo que necesite, y entonces pues eso va a traer para todos beneficios en todos los sentidos. Pues bueno, pues vamos a orar y dejamos el tema hasta aquí, pero créanme que la próxima semana es uno de los capítulos que yo considero más importantes de este libro, porque tiene que ver con realmente con todo lo que nosotros estamos viviendo. Así que pues vamos a orar y pedir a nuestro Padre que nos ayude a cumplir esto tan práctico y tan tangible como es lo que comemos y lo que damos a nuestro Padre Celestial.